Las dos doncellas. 5 leguas de la ciudad de Sevilla está un lugar que se llama Castilblanco, y en uno de muchos mesones que tiene, a la hora de que anochecía, entró un caminante sobre un hermoso cuartago extranjero. No traía criado alguno y, sin esperar que le tuviesen el estribo, se arrojó de la silla con gran ligereza. Acudió luego el huésped, que era hombre diligente y de recado, mas no fue tan presto que no estuviese ya el caminante sentado en un poyo que en el portal estaba, desabrochándose muy apriesa los botones del pecho, y luego dejó caer los brazos a una y otra parte, dando manifiesto indicio de desmayarse. La huéspeda, que era caritativa, se llegó a él, y rociándole con agua el rostro, le vieron volver en su acuerdo. Y él, dando muestras que le había pesado que así le hubiesen visto, se volvió a abrochar, pidiendo que le diesen luego un aposento donde se recogiese y que, si fuese posible, fuese solo. Díjole la huéspeda que no había más de uno en toda la casa y que tenía 2 camas y que era forzoso, si algún huésped acudiese, acomodarle en la una. A lo cual respondió el caminante que él pagaría los 2 lechos, viniese o no huésped alguno, y sacando un escudo de oro, se le dio a la huéspeda con condición que a nadie diese el lecho vacío. No se descontentó la huéspeda de la paga, antes se ofreció de hacer lo que pedía, aunque el mismo deán de Sevilla llegase aquella noche a su casa. Preguntóle si quería cenar, y respondió que no, mas que sólo quería que se tuviese gran cuidado de su cuartago. Pidió la llave del aposento, y llevando consigo unas bolsas grandes de cuero, se entró en él y cerró tras sí la puerta con llave, y aun, a lo que después pareció, arrimó a ella 2 sillas. Apenas hubo encerrado cuando se juntaron a consejo el huésped y la huéspeda y el mozo que daba la cebada y otros 2 vecinos que acaso allí se hallaron, y todos trataron de la grande hermosura y gallarda disposición del nuevo huésped, concluyendo que jamás tal belleza habían visto. Tanteáronle la edad y se resolvieron que tendría de 16 a 17 años. Fueron y vinieron y dieron y tomaron, como suele decirse, sobre qué podía haber sido la causa del desmayo que le dio, pero como no lo alcanzaron, quedóse con la admiración de su gentileza. Fuéronse los vecinos a sus casas y el huésped a pensar el cuartago, y la huéspeda a aderezar algo de cenar por si otros huéspedes viniesen. Y no tardó mucho cuando entró otro de poca más edad que el primero, y no de menos gallardía, y apenas le hubo visto la huéspeda cuando dijo: «Válame Dios, ¿y qué es esto? ¿Viene por ventura esta noche a posar ángeles a mi casa?» «¿Por qué dice eso la señora huéspeda?», dijo el caballero. «No lo digo por nada, señor», respondió la mesonera. «Solo digo que vuestra merced no se apee, porque no tengo cama que darle, que dos que tenía las ha tomado un caballero que está en aquel aposento y me las ha pagado entre ambas, aunque no había menester más de la una sola, porque nadie le entre en el aposento, y es que debe de gustar de la soledad. Y en Dios y en mi ánima, que no sé yo por qué, que no tiene él cara ni disposición para esconderse, sino para que todo el mundo la vea y la bendiga». «Tan lindo es, señora huéspeda», replicó el caballero. «¿Y cómo si es lindo?», dijo ella, «y aún más que relindo». «Ten aquí, mozo», dijo a esta sazón el caballero, «que aunque duermo en el suelo tengo de ver hombre tan alabado». Y dándole estribo a un mozo de mulas que con él venía, se apeó y dijo que le diesen luego de cenar, y así fue hecho. Y estando cenando, entró un alguacil del pueblo, como de ordinario en los lugares pequeños se usa, y sentóse a conversación con el caballero en tanto que cenaba, y no dejó, entre razón y razón, de echar abajo 3 cubiletes de vino y de roer una pechuga y una cadera de perdiz que le dio el caballero. Y todo se lo pagó el alguacil con preguntarle nuevas de la corte y de las guerras de Flandes y bajada del turco, no olvidándose de los sucesos del Trasilvano, que nuestro Señor guarde. El caballero cenaba y callaba, porque no venía de parte que le pudiese satisfacer a sus preguntas. Y en esto había acabado el mesonero de dar recado al cuartago, y sentóse
hacer tercio en la conversación y a probar de su mismo vino no menos tragos que el alguacil. Y a cada trago que envasaba, volvía y derribaba la cabeza sobre el hombro izquierdo y alababa el vino que le ponía en las nubes, aunque no se atrevía a dejarle mucho en ellas porque no se aguase. De lance en lance volvieron a las alabanzas del huésped encerrado y contaron de su desmayo y encerramiento y de que no había querido cenar cosa alguna. Ponderaron el aparato de las bolsas y la bondad del cuartago y el del vestido vistoso que de camino traía, todo lo cual requería no venir sin mozo que le sirviese. Todas estas exageraciones pusieron nuevo deseo de verle, y rogó al mesonero hiciese de modo como él entrase a dormir en la otra cama y le daría un escudo de oro. Y puesto que la codicia del dinero acabó con la voluntad del mesonero de dársela, halló ser imposible a causa que estaba cerrado por dentro y no se atrevía a despertar al que dentro dormía y que también tenía pagados los 2 lechos. Todo lo cual facilitó el alguacil diciendo: lo que se podrá hacer es que yo llamaré a la puerta diciendo que soy la justicia, que por mandado del señor alcalde traigo a aposentar a este caballero en este mesón, y que, no habiendo otra cama, se le manda dar aquella, a lo cual ha de replicar el huésped que se le hace agravio, porque ya está alquilada, y no es razón quitarla al que la tiene. Con esto quedará el mesonero desculpado, y vuestra merced conseguirá su intento. A todos les pareció bien la traza del alguacil, y por ella le dio el deseoso 4 reales. Púsose luego por obra y en resolución, mostrando gran sentimiento, el primer huésped abrió a la justicia, y el segundo, pidiéndole perdón del agravio que al parecer se le había hecho, se fue a acostar en el lecho desocupado. Pero ni el otro le respondió palabra, ni menos se dejó ver el rostro, porque apenas hubo abierto cuando se fue a su cama y vuelta la cara a la pared por no responder, hizo que dormía. El otro se acostó, esperando cumplir por la mañana su deseo cuando se levantase. Eran las noches de las perezosas y largas de diciembre, y el frío y el cansancio del camino forzaba a procurar pasarlas con reposo. Pero como no le tenía el huésped primero, a poco más de la medianoche, comenzó a suspirar tan amargamente que con cada suspiro parecía despedírsele el alma, y fue de tal manera que, aunque el segundo dormía, hubo de despertar al lastimero son del que se quejaba, y admirado de los sollozos que con que acompañaba los suspiros, atentamente se puso a escuchar lo que al parecer entre sí murmuraba. Estaba la sala escura y las camas bien desviadas, pero no por eso dejó de oír estas otras razones, estas que con voz debilitada y flaca el lastimado huésped primero decía: «Ay, sin ventura, ¿a dónde me lleva la fuerza incontestable de mis hados? ¿Qué camino es el mío o qué salida espero tener del intrincado laberinto donde me hallo? A pocos y mal experimentados años, incapaces de toda buena consideración y consejo. ¿Cuál es el mío? ¿Qué camino es el mío? ¿O qué salida espero tener del intrincado laberinto donde me hallo? Hay poco y mal experimentados años, incapaces de toda buena consideración y consejo. ¿Qué fin ha de tener esta no sabida peregrinación mía? Hay ahora menospreciada, hay honra menospreciada, hay amor mal agradecido, hay respeto de honrados padres y parientes atropellados, y hay de mí una y 1000 veces que tan a rienda suelta me dejé llevar de mis deseos. Oh palabras fingidas, que tan de veras me obligastes a que con obras os respondiese. Pero ¿de quién me quejo, cuitada? ¿No soy yo la que quise engañarme? ¿No soy yo la que tomó el cuchillo con sus mismas manos, con que corté y eché por tierra mi crédito, con el que de mi valor tenían mis ancianos padres? Oh fementido Marco Antonio, ¿cómo es posible que
¿Cómo es posible que en las dulces palabras que me decías viniese mezclada la hiel de tus descortesías y desdenes? ¿A dónde estás, ingrato? ¿A dónde te fuiste, desconocido? Respóndeme que te hablo, espérame que te sigo, susténtame que descaezco, págame lo que me debes, socórreme, pues por tantas vías te tengo obligado. Cayó en diciendo esto, dando muestra de los ayes y suspiros que no dejaban los ojos de derramar tiernas lágrimas. Todo lo cual con sosegado silencio estuvo escuchando el segundo huésped, coligiendo por las razones que había oído que sin duda alguna era mujer la que se quejaba, cosa que le avivó más el deseo de conocerla, y estuvo muchas veces determinado de irse a la cama de la que creía ser mujer, y hubiéralo hecho si en aquella sazón no le sintiera levantar, y abriendo la puerta de la sala, dio voces al huésped de casa que le ensillase el cuartago, porque quería partirse, a lo cual, al cabo de un rato que el mesonero se dejó llamar, le respondió que se sosegase, porque aún no era pasada la medianoche, y que la oscuridad era tanta que sería tan venida ponerse en camino. Quietóse con esto, y volviendo a cerrar la puerta, se arrojó en la cama de golpe, dando un recio suspiro. Parecióle al que escuchaba que sería bien hablarle y ofrecerle para su remedio lo que de su parte podía, por obligarle con esto a que se descubriese y su lastimera historia le contase. Y así le dijo: por cierto, señor gentilhombre, que si los suspiros que habéis dado y las palabras que habéis dicho no me hubieran movido a condolerme del mal que os quejáis, entendiera que carecía de natural sentimiento, o que mi alma era de piedra y mi pecho de bronce duro. Y si esta compasión que os tengo y el presupuesto que en mí ha nacido de poner mi vida a vuestro remedio, si es que vuestro mal le tiene, merece alguna cortesía en recompensa, ruégoos que la uséis conmigo, declarándome, sin encubrirme cosa, la causa de vuestro dolor. Si él no me hubiera sacado de sentido, respondió el que se quejaba, bien debiera yo acordarme que no estaba solo en este aposento, y así hubiera puesto más freno a mi lengua y más tregua a mi suspiro. Pero en pago de haberme faltado la memoria, en parte donde tanto me importaba tenerla, quiero hacer lo que me pedís, porque, renovando la amarga historia de mis desgracias, podría ser que el nuevo sentimiento me acabase. Mas si queréis que haga lo que me pedís, habéisme de prometer, por la fe que me habéis mostrado en el ofrecimiento que me habéis hecho y por quien vos sois, que a lo que en vuestras palabras mostráis prometéis mucho, que por cosas que de mí oyáis, en lo que os dijere, no os habéis de mover de vuestro lecho ni venir al mío, ni preguntarme más de aquello que yo quisiere deciros, porque si al contrario de esto hiciéredes, en el punto que os sienta mover, con una espada que a la cabecera tengo, me pasaré el pecho. Es otro que mil imposibles prometiera por saber lo que tanto deseaba. Le respondió que no saldría un punto de lo que le había pedido, afirmándoselo con 1000 juramentos. Con ese seguro, pues, dijo el primero, yo haré lo que hasta ahora no he hecho, que es dar cuenta de mi vida a nadie, y así escuchar. Habéis de saber, señor, que yo, que en esta posada entré, como sin duda os habrán dicho, en traje de varón, soy una desdichada doncella, a lo menos una que lo fue no a 8 días, y lo dejó de ser por inadvertida y loca, y por creerse las palabras compuestas y afeitadas de fementidos hombres. Mi nombre es Teodosia, mi patria un principal lugar de esta Andalucía, cuyo nombre callo porque no os importa a vos tanto el saberlo como a mí el encubrirlo. Mis padres son nobles y más que medianamente ricos, los cuales tuvieron un hijo y una hija, él para descanso y honra suya, y ella para todo lo contrario. A él enviaron a estudiar a Salamanca. A mí me tenían en su casa, a donde me criaban con el recogimiento y recato que su virtud y nobleza pedían.
y yo, sin pesadumbre alguna, siempre les fui obediente, ajustando mi voluntad a la suya sin discrepar un solo punto, hasta que mi suerte menguada o mi mucha demasía me ofreció a los ojos de un hijo de un vecino nuestro, más rico que mis padres y tan noble como ellos. La primera vez que le miré no sentí otra cosa que fuese más de una complacencia de haberle visto. Y no fue mucho, porque su gala, gentileza, rostro y costumbres eran de los alabados y estimados del pueblo, con su rara discreción y cortesía. Pero ¿de qué me sirve alabar a mi enemigo, ni ir alargando con razones el suceso tan desgraciado mío, o por mejor decir, el principio de mi locura? Digo al fin que él me vio una y muchas veces desde una ventana que frontero de otra mía estaba. Desde allí, a lo que me pareció, me envió el alma por los ojos, y los míos, con otra manera de contento que el primero, gustaron de miralle y aún me forzaron a que creyese que eran puras verdades cuanto en sus ademanes y en su rostro leía. Fue la vista la intercesora y medianera de la habla que declara su deseo de encender el mío y de dar fe al suyo. Llegóse a todo esto las promesas, los juramentos, las lágrimas, los suspiros y todo aquello que a mi parecer puede hacer un firme amador para dar a entender la entereza de su voluntad y la firmeza de su pecho. Y en mí, desdichada, que jamás en semejantes ocasiones y trances me había visto, cada palabra era un tiro de artillería que derribaba parte de la fortaleza de mi honra. Cada lágrima era un fuego en que se abrasaba mi honestidad. Cada suspiro, un furioso viento que el incendio aumentaba de tal suerte que acabó de consumir la virtud que hasta entonces aún no había sido tocada. Y, finalmente, con la promesa de ser mi esposo, a pesar de sus padres, que para otra le guardaban, di con todo mi recogimiento en tierra y, sin saber cómo, me entregué a su poder a hurto de mis padres, sin tener otro testigo de mi desatino que un paje de Marco Antonio, que este es el nombre del inquietador de mi sosiego. Y apenas hubo tomado de mí la posesión que quiso, cuando de allí a 2 días desapareció del pueblo, sin que sus padres ni otra persona alguna supiesen decir ni imaginar dónde había ido. Cuál yo quedé, dígalo quien tuviere poder para decirlo, que yo no sé ni supe más de sentillo. Castigué mis cabellos, como si ellos tuvieran la culpa de mi hierro. Martiricé mi rostro, por parecerme que él había dado toda la ocasión a mi desventura. Maldije mi suerte, acusé mi presta determinación, derramé muchas e infinitas lágrimas. Vime casi ahogada entre ellas y entre los suspiros que de mi lastimado pecho salían. Quejéme en silencio al cielo. Discurrí con la imaginación por ver si descubría algún camino o senda a mi remedio. Y la que hallé fue vestirme en hábito de hombre y ausentarme de la casa de mis padres y irme a buscar a este segundo engañador Eneas, a este cruel y fementido Vireno, a este defraudador de mis buenos pensamientos y legítimas y bien fundadas esperanzas. Y así, sin ahondar mucho en mis discursos, ofreciéndome la ocasión un vestido de camino de mi hermano y un cuartago de mi padre, que yo ensillé, una noche escurísima me salí de casa con intención de ir a Salamanca, donde, según después se dijo, creía que Marco Antonio podía haber venido, porque también es estudiante y camarada del hermano mío que os he dicho. No dejé asimismo de sacar cantidad de dineros en oro para todo aquello que mi impensado viaje pueda sucederme. Y lo que más me fatiga es que mis padres me han de seguir y hallar por las señas del vestido y del cuartago que traigo. Y cuando esto no temo a mi hermano que está en Salamanca, del cual, si soy conocida, ya se puede entender el peligro en que está puesta mi vida, porque aunque él escuche mis disculpas, al punto de su honor pasan a cuantas yo pudiere porque aunque él escuche mis disculpas, el menor punto de su honor pasa a cuantas yo pudiera darle. Con todo esto, mi principal determinación es, aunque pierda la vida, buscar al desalmado de mi esposo, que no puede negar el serlo sin que le desmientan las prendas que dejó en mi poder, que son una sortija de diamantes con unas cifras que dicen
es Marco Antonio, esposo de Teodosia. Si le hallo, sabré de él qué halló en mí que tan presto le movió a dejarme, y en resolución haré que me cumpla la palabra y fe prometida, o le quitaré la vida, mostrándome tan presta a la venganza como fui fácil al dejar agraviarme, porque la nobleza de la sangre que mis padres me han dado va despertando en mí bríos que me prometen o ya remedio o ya venganza de mi agravio. Esta es, señor caballero, la verdadera y desdichada historia que deseabades saber, la cual será bastante disculpa de los suspiros y palabras que os despertaron. Lo que os ruego y suplico es que, ya que no podáis darme remedio, a lo menos me deis consejos con que pueda huir los peligros que me contrastan y templar el temor que tengo de ser hallada y facilitar los modos que he de usar para conseguir lo que tanto deseo y he menester. Un gran espacio de tiempo estuvo sin responder palabra el que había estado escuchando la historia de la enamorada Teodosia, y tanto que ella pensó que estaba dormido y que ninguna cosa le había oído, y para certificarse de lo que sospechaba le dijo: «¿Dormís, señor? Y no sería malo que durmiésedes, porque el apasionado que cuenta sus desdichas a quien no las siente, bien es que causen en quien las escucha más sueño que lástima». «No duermo», respondió el caballero, «antes estoy tan despierto y siento tanto vuestra desventura, que no sé si diga que en el mismo grado que me aprieta y duele que a vos misma, y por esta causa el consejo que me pedís no sólo ha de parar en aconsejaros, sino en ayudaros con todo aquello que mis fuerzas alcanzaren, que puesto que en el modo que habéis tenido en contarme vuestro suceso se ha mostrado el raro entendimiento del que sois dotada, y que conforme a esto os debió de engañar más vuestra voluntad rendida que las persuasiones de Marco Antonio. Todavía quiero tomar por disculpa de vuestro yerro vuestros pocos años, en los cuales no cabe tener experiencia de los muchos engaños de los hombres. Sosegad, señora, y dormid, si podéis, lo poco que debe de quedar de la noche, que en viniendo el día nos aconsejaremos los dos y veremos qué salida se podrá dar a vuestro remedio. Agradecióselo Teodosia lo mejor que supo y procuró reposar un rato por dar lugar a que el caballero durmiese, el cual no fue posible sosegar un punto. Antes comenzó a volcarse por la cama y a suspirar, de manera que le fue forzoso a Teodosia preguntarle qué era lo que sentía, que si era alguna pasión a quien ella pudiese remediar, lo haría con la voluntad misma que él a ella se le había ofrecido. A esto respondió el caballero: puesto que sois vos, señora, la causa del desasosiego que en mí habéis sentido, no sois vos la que podáis remedialle, que a serlo no tuviera yo pena alguna. No pudo entender Teodosia a dónde se encaminaban aquellas confusas razones, pero todavía sospechó que alguna pasión amorosa la fatigaba, y aun pensó ser ella la causa. Y era de sospechar y de pensar, pues la comodidad del aposento, la soledad y la oscuridad, y el saber que era mujer, no fuera mucho haber despertado en él algún mal pensamiento. Y temerosa de esto, se vistió con grande priesa y con mucho silencio, y se ciñó su espada y daga. Y de aquella manera, sentada sobre la cama, estuvo esperando el día, que de allí a poco espacio dio señales de su venida con la luz que entraba por los muchos lugares y entradas que tienen los aposentos de los mesones y ventas. Y lo mismo que Teodosia había hecho el caballero, y apenas vio estrellado el aposento con la luz del día, cuando se levantó de la cama diciendo: «Levantaos, señora Teodosia, que yo quiero acompañaros en esta jornada y no dejaros de mi lado hasta que como legítimo esposo tengáis en el vuestro a Marco Antonio, o que él y yo perdamos las vidas. Y aquí veréis la obligación y voluntad en que me ha puesto vuestra desgracia». Y diciendo esto, abrió las ventanas y puertas del aposento. Estaba Teodosia deseando ver la claridad, para ver con la luz qué talle y parecer tenía aquel
con quien había estado hablando toda la noche. Mas cuando le miró y le conoció, quisiera que jamás hubiera amanecido, sino que allí en perpetua noche se le hubieran cerrado los ojos, porque apenas hubo el caballero vuelto los ojos a mirarla, que también deseaba verla, cuando ella conoció que era su hermano, de quien tanto se temía, a cuya vista casi perdió la de sus ojos y quedó suspensa y muda, sin color en el rostro. Pero sacando del temor esfuerzo y del peligro discreción, echando mano a la daga, la tomó por la punta y se fue a hincar de rodillas delante de su hermano, diciendo con voz turbada y temerosa: «Toma, señor y querido hermano mío, y haz con este hierro el castigo del que he cometido, satisfaciendo tu enojo, que para tan grande culpa como la mía no es bien que ninguna misericordia me valga. Yo confieso mi pecado y no quiero que me sirva de disculpa mi arrepentimiento. Solo te suplico que la pena sea de suerte que se extienda a quitarme la vida y no la honra, que puesto que yo la he puesto en manifiesto peligro, ausentándome de casa de mis padres, todavía quedará en opinión si el castigo que me dieres fuere secreto». Mirábala a su hermano, y aunque la soltura de su atrevimiento le incitaba a la venganza, las palabras tan tiernas y tan eficaces con que manifestaba su culpa le ablandaron de tal suerte las entrañas que, con rostro agradable y semblante pacífico, le levantó del suelo y la consoló lo mejor que pudo y supo, diciéndole, entre otras razones, que, por no hallar castigo igual a su locura, le suspendía por entonces, y así por esto como por parecerle que aún no había cerrado la fortuna del todo, en todo, las puertas a su remedio, quería antes procurársele por todas las vías posibles, que no tomar venganza del agravio que de mucha liviandad en él redundaba. Con estas razones volvió Teodosia a cobrar los perdidos espíritus, tornó la color a su rostro y revivieron sus casi muertas esperanzas. No quiso más don Rafael, que así se llamaba su hermano, tratarle de su suceso. Solo le dijo que mudase el nombre de Teodosia en Teodoro, y que diesen luego la vuelta a Salamanca los dos juntos a buscar a Marco Antonio, puesto que él imaginaba que no estaba en ella, porque, siendo su camarada, le hubiera hablado, aunque podía ser que el agravio que le había hecho le enmudeciese y le quitase la gana de verle. Remitióse el nuevo Teodoro a lo que su hermano quiso. Entró en esto el huésped, al cual ordenaron que les diese algo de almorzar, porque querían partirse luego. Entre tanto que el mozo de mula se ensillaba y el almuerzo venía, entró en el mesón un hidalgo que venía de camino, que de don Rafael fue conocido luego. Conocíale también Teodoro, y no osó salir del aposento por no ser visto. Abrazáronse los dos, y preguntó don Rafael al recién venido qué nuevas había en su lugar, a lo cual respondió que él venía del puerto de Santa María, a donde dejaba 4 galeras de partida para Nápoles, y que en ellas había visto embarcado a Marco Antonio Adorno, el hijo de don Leonardo Adorno. Con las cuales nuevas se holgó don Rafael, pareciéndole que, pues tan sin pensar habían sido nuevas lo que tanto le importaba, era señal que tendría buen fin su suceso. Rogóle su amigo que trocase con el cuartago de su padre, que él muy bien conocía la mula que él traía, no diciéndole que venía, sino que iba a Salamanca y que no quería llevar tan buen cuartago en tan largo camino. El otro, que era comedido y amigo suyo, se contentó del trueco y se encargó de dar el cuartago a su padre. Almorzaron juntos y Teodoro solo, y llegando al punto de partirse, el amigo tomó el camino de Cazalla, donde tenía una rica heredad. No partió Rafael con él, que por hurtarle el cuerpo
le dio que le convenía volver aquel día a Sevilla. Y así como le vio, estando en orden las cabalgaduras, y así como le vio ido, estando en orden las cabalgaduras, hecha la cuenta y pagado al huésped, diciendo adiós, se salieron de la posada, dejando admirados a cuantos en ellas quedaron de su hermosura y gentil disposición, que no tenía para hombre menor gracia, brío y compostura don Rafael que su hermana belleza y donaire. Luego, en saliendo, contó don Rafael a su hermana las nuevas que de Marco Antonio le habían dado, y que le parecía que con la diligencia posible caminase la vuelta de Barcelona, donde de ordinario suelen parar algún día las galeras que pasan a Italia o vienen a España, y que si no hubiesen llegado podían esperarla, y allí sin duda hallarían a Marco Antonio. Su hermana le dijo que hiciese todo aquello que mejor le pareciese, porque ella no tenía más voluntad que la suya. Dijo don Rafael al mozo de mula que consigo llevaba que tuviese paciencia, porque le convenía pasar a Barcelona, asegurándole la paga a todo su contento del tiempo que con él anduviese. El mozo, que era de los alegres del oficio y que conocía que don Rafael era liberal, respondió que hasta el cabo del mundo le acompañaría y serviría. Preguntó don Rafael a su hermana qué dineros llevaba. Respondió que no los tenía contado y que no sabía más que en el escritorio de su padre había metido la mano 7 o 8 veces y sacándola llena de escudos de oro. Y según aquello, imaginó don Rafael que podía llevar hasta 500 escudos, que con otros 200 que él tenía y una cadena de oro que llevaba, le pareció no ir muy desacomodado, y más persuadiéndose que había de hallar en Barcelona a Marco Antonio. Con esto se dieron priesa en caminar sin perder jornada, y sin acaecerles desmán o impedimento alguno, llegaron a 2 leguas de un lugar que está a 9 de Barcelona, que se llama Igualada. Habían sabido en el camino como un caballero que pasaba por embajador a Roma estaba en Barcelona esperando la... Habían sabido en el camino como un caballero que pasaba por embajador a Roma estaba en Barcelona esperando las galeras que aún no habían llegado, nueva que les dio mucho contento. Con este gusto caminaron hasta entrar en un bosquecillo que en el camino estaba, del cual vieron salir un hombre corriendo y mirando atrás como espantado. Púsosele don Rafael delante, diciéndole: ¿por qué huís, buen hombre? ¿O qué cosa os ha acontecido, que con muestras de tanto miedo os hace parecer tan ligero? ¿No queréis que corra priesa y con miedo? Respondió el hombre. Si por milagro me he escapado de una compañía de bandoleros que queda en ese bosque. Malo, dijo el mozo de mulas. Malo vive Dios. Bandoleritos a estas horas. Pa' mi santiguada que ellos nos pongan como nuevos. No os congojéis, hermano, replicó el del bosque, que ya los bandoleros se han ido y han dejado atados a los árboles de este bosque más de 30 pasajeros, dejándolos en camisa. A solo un hombre dejaron libre para que desatase a los demás después que ellos hubiesen traspuesto una montañuela que le dieron por señal. Si eso es, dijo Calvete, que así se llamaba el mozo de mulas, seguro podemos pasar, a causa que al lugar donde los bandoleros hacen el asalto no vuelven por algunos días, y puedo asegurar esto como aquel que ha dado 2 veces en sus manos y sabe de molde su usanza y costumbres. Así es, dijo el hombre, lo cual, oído por don Rafael, determinó pasar adelante, y no anduvieron mucho cuando dieron en los atados, que pasaban de 40, que los estaba desatando el que dejaron suelto. Era extraño espectáculo el verlos, unos desnudos del todo, otros vestidos con los vestidos astrosos de los bandoleros, unos llorando de verse robados, otros riendo de ver los extraños trajes de los otros, contando por menudo lo que le llevaban,
Aquel decía que le pasaban más de una caja de Agnus, que de Roma traía, que de otras infinitas cosas que le pesaba más de una caja de Agnus, que de Roma traía, que de otras infinitas cosas que llevaba. En fin, todo cuanto allí pasaba eran llantos y gemidos de los miserables despojados. Todo lo cual miraban, no sin mucho dolor, los dos hermanos, dando gracias al cielo de que tan grande y tan cercano peligro los había librado. Pero lo que más compasión les puso, especialmente a Teodoro, fue ver al tronco de una encina atado a un muchacho de edad al parecer de 17 años, con solo la camisa y unos calzones de lienzo, pero tan hermoso de rostro que forzaba y movía a todos que le mirasen. Apeóse Teodoro a desatarle, y él le agradeció con muy corteses razones el beneficio, y por hacerle mayor pidió a Calvete, el mozo de mulas, le prestase su capa hasta que en el primer lugar comprasen otra para aquel gentil mancebo. Dióla a Calvete, y Teodoro cubrió con ella al mozo, preguntándole de dónde era, de dónde venía y a dónde caminaba. A todo esto estaba presente don Rafael, y el mozo respondió que era de la Andalucía y de un lugar que, en nombrándole, vieron que no distaba del suyo sino 2 leguas. Dijo que venía de Sevilla y que su designio era pasar a Italia a probar ventura en el ejercicio de las armas, como otros muchos españoles acostumbraban, pero que la suerte suya había salido a azar con el mal encuentro de los bandoleros, que le llevaban una buena cantidad de dineros y tales vestidos que no se compraran tan buenos con 300 escudos, pero que con todo eso pensaba proseguir su camino, porque no venía de casta que se le había de dar al primer mal suceso el calor de su fervoroso deseo. Las buenas razones del mozo, junto con haber oído que era tan cerca de su lugar, y más con la carta de recomendación que en su hermosura traía, pusieron voluntad en los 2 hermanos de favorecerle en cuanto pudiese, y repartiendo entre los que más necesidad a su parecer tenían algunos dineros, especialmente entre frailes y clérigos, que había más de 8, hicieron que subiese el mancebo en la mula de Calvete, y sin detenerse más, en poco espacio se pusieron en Igualada, donde supieron que las galeras el día antes habían llegado a Barcelona y que de allí a 2 días se partirían, si antes no les forzaban la poca seguridad de las playas. Estas nuevas hicieron que la mañana siguiente madrugasen antes que el sol, puesto que aquella noche no la durmieron toda, sino con más sobresalto de los 2 hermanos que ellos se pensaron, causado de que, estando a la mesa y con ellos el mancebo que habían desatado, Teodoro puso ahincadamente los ojos en su rostro y, mirándole algo curiosamente, le pareció que tenía las orejas horadadas, y en esto y en un mirar vergonzoso que tenía, sospechó que debía de ser mujer, y deseaba acabar de cenar para certificarse a solas de su sospecha. Y entre la cena le preguntó don Rafael que cuyo hijo era, porque él conocía a toda la gente principal de su lugar, si era aquel que había dicho, a lo cual respondió el mancebo que era hijo de don Enrique de Cárdenas, caballero bien conocido. A esto dijo don Rafael que él conocía bien a don Enrique de Cárdenas, pero que sabía y tenía por cierto que no tenía hijo alguno, más que si lo había dicho por no descubrir a sus padres, que no importaba y que nunca más se lo preguntaría. Verdad es, replicó el mozo, que don Enrique no tiene hijos, pero tiénelos un hermano suyo que se llama don Sancho. Ese tampoco, respondió don Rafael, tiene hijos, sino una hija sola, y aun dicen que es de las más hermosas doncellas que hay en la Andalucía. Y esto lo sé más de por fama, que aunque muchas veces he estado en su lugar, jamás la he visto.
Todo lo que, señor, decís es verdad, respondió el mancebo, que don Sancho no tiene más de una hija, pero no tan hermosa como su fama dice. Y si yo dije que era hijo de don Enrique, fue porque me tuviésedes, señores, en algo, pues no lo soy sino de un mayordomo de don Sancho, que ha muchos años que le sirve, y yo nací en su casa. Y por cierto enojo que di a mi padre, habiéndole tomado buena cantidad de dinero, quise venirme a Italia, donde, como os he dicho, y seguir el camino de la guerra, por quien vienen, según he visto, a hacer ilustre aun los de escuro linaje. Todas estas razones y el modo con que las decía, notaba atentamente Teodoro, y siempre se iba confirmando en sus sospechas. Acabóse la cena, alzaron los manteles, y en tanto que don Rafael se desnudaba, habiéndole dicho lo que del mancebo sospechaba, con su parecer y licencia se apartó con el mancebo a un balcón de una ancha ventana que a la calle salía, y en él, puestos los dos de pechos, Teodoro así comenzó a hablar con el mozo. Quisiera, señor Francisco, que así había dicho él que se llamaba, haberos hecho tantas buenas obras que os obligaran a no negarme cualquier cosa que pudiera o quisiera pediros. Pero el poco tiempo que ha que os conozco no ha dado lugar a ello. Podría ser que el que está por venir conociésedes lo que merece mi deseo, y si al que ahora tengo no gustaredes de satisfacer, no por eso dejaré de ser vuestro servidor, como lo soy también. Que antes que os le descubra, sepáis que, aunque tengo tan pocos años como los vuestros, tengo más experiencia de las cosas del mundo que ellos prometen, pues con ella he venido a sospechar que vos no sois varón como vuestro traje lo muestra, sino mujer, y también nacida como vuestra hermosura publica, y quizá tan desdichada como lo da a entender la mudanza del traje, pues jamás tales mudanzas son por bien de quien las hace. Si es verdad lo que sospecho, decídmelo, que os juro por la fe de caballero que profeso, de ayudaros y serviros en todo aquello que pudiere. De que no seáis mujer, no me lo podéis negar, pues por las ventanas de vuestras orejas se ve esta verdad bien clara. Y habéis andado descuidada en no cerrar y disimular esos agujeros con alguna cera encarnada, que pudiera ser que otro tan curioso como yo, y no tan honrado, sacara a la luz lo que vos tan mal habéis sabido encubrir. Digo que no dudéis de decirme quién sois, con presupuesto que os ofrezco mi ayuda. Yo os aseguro el secreto que quisiéredes que tenga. Con gran atención estaba el mancebo escuchando lo que Teodoro le decía, y viendo que ya callaba, antes que le respondiese palabra, le tomó las manos y llegándoselas a la boca se las besó por fuerza y se las bañó con gran cantidad de lágrimas que de sus hermosos ojos derramaba, cuyo extraño sentimiento le causó en Teodoro de manera que no pudo dejar de acompañarle en ellas, propia y natural condición de mujeres principales, enternecerse de los sentimientos y trabajos ajenos. Pero después que con dificultad retiró sus manos de la boca del mancebo, estuvo atenta a ver lo que le respondía, el cual, dando un profundo gemido, acompañando de muchos suspiros, dijo: «No quiero ni puedo negaros, señor, que vuestra sospecha no haya sido verdadera. Mujer soy, y la más desdichada que echaron al mundo las mujeres. Y pues las obras que me habéis hecho y los ofrecimientos que me hacéis me obligan a obedeceros en cuanto me mandáredes, escuchad, que yo os diré quién soy, si ya no os cansa oír ajenas desventuras». «En ellas viva yo siempre», replicó Teodoro, si no llegue el gusto de saberlas a la pena que me dará el ser vuestras, que ya las voy sintiendo como propias mías. Y tornáronle a abrazar y a hacer nuevos y verdaderos ofrecimientos el mancebo,
algo más sosegado, comenzó a decir estas razones. En lo que toca a mi patria, la verdad he dicho. En lo que toca a mis padres, no la dije, porque don Enrique no lo es sino tío mío, y su hermano don Sancho mi padre, que yo soy la hija desventurada que vuestro hermano dice que don Sancho tiene tan celebrada de hermosura, cuyo engaño y desengaño se echa de ver en la ninguna hermosura que tengo. Mi nombre es Leocadia. La ocasión de la mudanza de mi traje oiréis ahora. 2 leguas de mi lugar está otro de los más ricos y nobles de Andalucía, en el cual vive un principal caballero que trae su origen de los nobles y antiguos adornos de Génova. Este tiene un hijo que, si no es que la fama se adelanta a sus alabanzas, como en las mías, es de los gentiles hombres que desearse puede. Este, pues, así por la vecindad de los lugares como por ser aficionado al ejercicio de la caza, como mi padre, algunas veces venía a mi casa y en ellas estaba 5 o 6 días, que todos y aun parte de las noches él y mi padre las pasaban en el campo. De esta ocasión tomó la fortuna o el amor o mi poca advertencia la que fue bastante para derribarme de la alteza de mis buenos pensamientos a la bajeza del estado en que me veo. Pues habiendo mirado más de aquello que fuera lícito a una recatada doncella, la gentileza y disposición de Marco Antonio, y considerando la calidad de su linaje y mucha cantidad de los bienes que llamaban de fortuna que su padre tenía, me pareció que, si la alcanzaba por esposo, era toda la felicidad que podía caber en mi deseo. Con este pensamiento le comencé a mirar con más cuidado, y debió de ser sin duda con más descuido, pues él vino a caer en que yo le miraba, y no quiso ni le fue menester al traidor otra entrada para entrarse en el secreto de mi pecho y robarme las mejores prendas de mi alma. Mas no sé para qué me pongo a contaros, Señor, punto por punto las menudencias de mis amores, pues hacen tan poco al caso, sino deciros que de una vez que lo que él con muchas de solicitud granjeó conmigo, sino para deciros de que una vez lo que él con muchas de solicitud granjeó conmigo, que fue que, habiéndome dado su fe y palabra debajo de grandes y a mi parecer firmes y cristianos juramentos de ser mi esposo, me ofrecí a que hiciese de mí todo lo que quisiere. Pero aún no bien satisfecha de sus juramentos y palabras, porque no se las llevase el viento, hice que las escribiese en una cédula que él me dio firmada de su nombre, con tantas circunstancias y fuerzas escrita que me satisfizo. Recibida la cédula, di traza como una noche viniese de su lugar al mío y entrase por las paredes de un jardín a mi aposento, donde sin sobresalto alguno podía coger el fruto que para él solo estaba destinado. Llegóse, en fin, la noche por mí tan deseada. Hasta este punto había estado callando Teodoro, teniendo pendiente el alma de las palabras de Leocadia, que con cada una de ellas le traspasaba el alma, especialmente cuando oyó el nombre de Marco Antonio, y vio la peregrina hermosura de Leocadia y consideró la grandeza de su valor con la de su rara discreción, que a bien lo mostraba en el modo de contar la historia. Mas cuando llegó a decir, llegó la noche por mí deseada, estuvo por perder la paciencia y sin poder hacer otra cosa, le salteó la razón diciendo, y bien, así como llegó esa felicísima noche, ¿qué hizo? Entró por dicha, gozástele, confirmó de nuevo la cédula, quedó contento de haber alcanzado de vos lo que decís que era suyo, ¿súpolo vuestro padre? ¿O en qué pasaron tan honestos y sabios principios? Pasaron, dijo Leocadia, en ponerme de la manera que veis, porque no le gocé ni me gozó ni vino al concierto señalado. Respiró con estas razones Teodosia y detuvo los espíritus que poco a poco le iban dejando, estimulados y apretados de la rabiosa pestilencia de los celos, que a más andar se le iban entrando por los huesos y médulas para tomar entera posesión de su paciencia. Mas no la dejó tan libre que no volviese a escuchar con sobresalto lo que Leocadia prosiguió diciendo. No solamente no vino, porque de allí a 8 días supe que por nueva cierta
que se había ausentado de su pueblo. Supe por nueva cierta que se había ausentado de su pueblo y llevado de casa de sus padres a una doncella de su lugar, hija de un principal caballero, llamada Teodosia, doncella de extremada hermosura y de rara discreción. Y por ser de tan nobles padres, se supo en mi pueblo el robo. Y luego llegó a mis oídos, y con él la fría y temida lanza de los celos, que me pasó el corazón y me abrasó el alma en fuego tal, que en él se hizo ceniza mi honra y se consumió mi crédito, se secó mi paciencia y se acabó mi cordura. Ay de mí desdichada, que luego se me figuró en la imaginación Teodosia más hermosa que el sol y más discreta que la discreción misma, y sobre todo más venturosa que yo sin ventura. Leí luego las razones de la célula, vilas firmes y veladeras, vilas firmes y valederas, y que no podía faltar en la fe que publicaba, y aunque a ellas como a cosas sagradas se acogiera mi esperanza, en cayendo en la cuenta de la sospechosa compañía que Marco Antonio llevaba consigo, daba con todas ellas en el suelo. Maltraté mi rostro, arranqué mis cabellos, maldije mi suerte, y lo que más sentía era no poder hacer estos sacrificios a todas horas por la forzosa presencia de mi padre. En fin, por acabar de quejarme sin impedimento, o por acabar la vida, que es lo más cierto, determiné dejar la casa de mi padre. Y como para poner por obra un mal pensamiento, parece que la ocasión facilita y allana todos los inconvenientes, sin temor alguno hurté a un paje de mi padre sus vestidos y a mi padre mucha cantidad de dineros. Y una noche, cubierta con una negra capa, salí de casa y a pie caminé algunas leguas y llegué a un lugar que se llama Osuna. Y acomodándome en un carro, de allí a 2 días entré en Sevilla, que fue haber entrado en la seguridad posible para no ser hallada, aunque me buscase. Allí compré otros vestidos y una mula, y con unos caballeros que venían a Barcelona, con priesa por no perder la comodidad de unas galeras que pasaban a Italia, caminé hasta ayer, que me sucedió lo que habéis sabido de los bandoleros, que me quitaron cuanto traía, y entre otras cosas la joya que sustentaba mi salud y aliviaba la carga de mis trabajos, que fue la cédula que Marco Antonio, que fue la célula de Marco Antonio, que pensaba con ella pasar a Italia, y hallando a Marco Antonio, presentársela por testigo de su poca fe y a mí por abono de mi mucha firmeza, y hacer de suerte que me cumpliese la promesa. Pero juntamente con esto he considerado que con qué facilidad negará las palabras que en su papel están escritas el que niega las obligaciones que debían estar grabadas en el alma. Que claro está que, si él tiene en su compañera a la sin par Teodosia, no ha de querer mirar a la desdichada Leocadia, aunque con todo esto pienso morir o ponerme en presencia de los dos para que mi vista les turbe su sosiego. No piense aquella enemiga de mi descanso gozar tan a poca costa de lo que es mío. Yo la buscaré, yo la hallaré, y yo la quitaré la vida si puedo. Pues qué culpa tiene Teodosia, dijo Teodoro, si ella quizá también fue engañada de Marco Antonio, como vos, señora Leocadia, lo habéis sido. ¿Puede ser eso así?, dijo Leocadia, si se la llevó consigo, y estando juntos los que bien se quieren, ¿qué engaño puede haber? Ninguno, por cierto. Ellos están contentos, pues están juntos. Ora estén, como suele decirse, en los remotos y abrasados desiertos de Libia o en los solos y apartados de la helada Escitia. Ella le goza, sin duda, sea donde fuere, y ella sola ha de pagar lo que es sentido hasta que le halle. Podía ser que os engañásedes, replicó Teodosia, porque yo conozco muy bien a esa enemiga vuestra que decís, y sé de su condición y recogimiento, que nunca ella se aventuraría a dejar la casa de sus padres ni acudir a la voluntad de Marco Antonio. Y cuando lo hubiese hecho, no conociéndoos ni sabiendo cosa alguna de lo que con él teníades, no os agravió en nada, y donde no hay agravio, no viene bien la venganza. Del recogimiento, dijo Leocadia, no hay que tratarme, que tan recogida
y tan honesta era yo como cuantas doncellas hallarse pudieran. Y con todo eso hice lo que habéis oído, que de que él la llevase no hay duda, y de que ella no me haya agraviado mirándolo sin pasión, yo lo confieso, mas el dolor que siento de los celos me la representa en la memoria bien así como espada atravesada tengo por mitad de las entrañas, y no es mucho que, como a instrumento que tanto me lastima, le procure arrancar de ellas y hacerle pedazos. Cuanto más que prudencia es apartar de nosotros las cosas que nos dañan, y es natural cosa aborrecer lo que nos hace mal y aquellas que nos estorban el bien. Sea como vos decís, señora Leocadia, respondió Teodosia, que así como veo que la pasión que sentís no os deja hacer más acertados discursos, veo que no estáis en tiempo de admitir consejos saludables. De mí os sé decir lo que ya os he dicho, que os he de ayudar y favorecer en todo aquello que fuere justo y yo pudiere. Y lo mismo os prometo de mi hermano, que su natural condición y nobleza no le dejarán hacer otra cosa. Nuestro camino es a Italia. Si gustárades venir con nosotros, ya poco más o menos sabéis el trato de nuestra compañía. Lo que os ruego es que me deis licencia que diga a mi hermano lo que sé de vuestra hacienda, para que os trate con el comedimiento y respeto que se os debe, y para que se obligue a mirar por vos como es razón, Junto con esto me parece no ser bien que mudéis de traje, y si en este pueblo hay comodidad de vestiros, por la mañana os compraré los vestidos mejores que hubiere y que más os convenga. Y en lo demás de vuestras pretensiones, dejad del cuidado al tiempo, que es gran maestro de dar y hallar remedio a los casos más desesperados. Agradeció Leocadia a Teodosia que ella pensaba ser Teodoro sus muchos ofrecimientos, y diole licencia de decir a su hermano todo lo que quisiese, suplicándole que no la desamparase, pues veía a cuántos peligros estaba puesta si por mujer fuese conocida. Con esto se despidieron y se fueron a acostar, Teodosia al aposento de su hermano y Leocadia a otro que junto de él estaba. No se había aún dormido don Rafael, esperando a su hermana por saber lo que le había pasado con el que pensaba ser mujer, y en entrando antes que se acostase se lo preguntó, la cual punto por punto le contó todo cuanto Leocadia le había dicho, cuya hija era, sus amores, la cédula de Marco Antonio y la intención que llevaba. Admiróse don Rafael y dijo a su hermana, si ella es la que dice, séos decir, hermana, que es de las más principales de su lugar y una de las más nobles señoras de toda la Andalucía. Su padre es bien conocido del nuestro, y la fama que ella tenía de hermosa corresponde muy bien a lo que ahora vemos en su rostro. Y lo que de esto me parece es que debemos andar con recato, de manera que ella no hable primero a Marco Antonio que nosotros, que me da algún cuidado la célula que dice que le hizo, puesto que la haya perdido. Pero sosegaos y acostaos, hermana, que para todo se buscará remedio. Hizo Teodosia lo que su hermano le mandaba en cuanto al acostarse, mas en lo de sosegarse no fue en su mano, que ya tenía tomada posesión de su alma la rabiosa enfermedad de los celos. La rabiosa enfermedad de los celos. Cuanto más de lo que ella era, se le representaba en la imaginación la hermosura de Leocadia y la deslealtad de Marco Antonio. Cuántas veces leía o fingía leer la célula que le había dado, qué de palabras y razones la añadía, que la hacían cierta y de mucho efecto. Cuántas veces no creyó que se le había perdido y cuántas imaginó que sin ella Marco Antonio no dejara de cumplir su promesa sin acordarse de lo que a ella estaba obligado.
Pasósele en esto la mayor parte de la noche sin dormir sueño. Y no la pasó con más descanso don Rafael, su hermano, porque así como yo decir quién era Leocadia, así se le abrasó el corazón en sus amores, como si de mucho antes para el mismo efecto lo hubiera comunicado. Que esta fuerza tiene la hermosura, que en un momento lleva tras sí el deseo de quien la mira y la conoce, y cuando descubre o promete alguna vía de alcanzarse y gozarse, enciende con poderosa vehemencia el alma de quien la contempla, bien así del modo y facilidad con que se enciende la seca y dispuesta pólvora con cualquiera centella que la toca. No le imaginaba atada al árbol, ni vestida en el roto traje de varón, sino en el suyo de mujer, y en casa de sus padres, ricos y de tan principal y rico linaje como ellos eran. No detenía ni quería detener el pensamiento en la causa que la había traído a que la conociese. Deseaba que el día llegase para proseguir su jornada y buscar a Marco Antonio, no tanto para hacerle su cuñado como para estorbar que fuese marido de Leocadia. Y ya le tenían el amor y el celo de manera que tomara por buen partido ver a su hermana sin el remedio que le procuraba y a Marco Antonio sin vida, a trueco de no verse sin esperanza de alcanzar a Leocadia, la cual esperanza ya le iba prometiendo felices suceso en su deseo, o ya por el camino de la fuerza o por el de los regalos y buenas obras, pues para todo le daba lugar el tiempo y la ocasión. Con esto que él a sí mismo se prometía, se sosegó algún tanto, y de allí a poco se dejó venir el día, y ellos dejaron las camas, y llamando don Rafael al huésped, le preguntaron si había comodidad en aquel pueblo para vestir a un paje a quien los bandoleros habían desnudado. El huésped dijo que él tenía un vestido razonable que vender. Trújole y vínole bien a Leocadia. Pagóle don Rafael, y ella se le vistió y se ciñó con una espada y una daga con tanto donaire y brío que en aquel mismo traje suspendió los sentidos de don Rafael y dobló los celos de Teodosia. Ensilló Calvete y a las 8 del día partieron para Barcelona sin querer subir por entonces al famoso monasterio de Montserrat, dejándolo para cuando Dios fuese servido de volverlos con más sosiego a su patria. No se podrá contar buenamente los pensamientos que los dos hermanos llevaban, ni con cuán diferente ánimos los dos iban mirando a Leocadia, deseándola Teodosia la muerte y don Rafael la vida, entrambos celosos y apasionados. Teodosia buscando tachas que ponerla por no desmayar en su esperanza, don Rafael hallándole perfecciones que de punto en punto le obligaban a más amarla. Con todo esto no se descuidaron de darse priesa, de modo que llegaron a Barcelona poco antes que el sol se pusiese. Admiróles el hermoso sitio de la ciudad y la estimaron por flor de las bellas ciudades del mundo, honra de España, temor y espanto de los circunvecinos y apartados enemigos, regalo y delicia de sus moradores, amparo de los extranjeros, escuela de la caballería, ejemplo de lealtad y satisfacción de todo aquello que de una grande, famosa y rica y bien fundada ciudad puede pedir un discreto y curioso deseo. En estando en ella, oyeron grandísimo ruido y vieron correr gran tropel de gente con grande alboroto, y preguntando la causa de aquel ruido y movimiento, le respondieron que la gente de las galeras que estaban en la playa se habían revuelto y trabado con la de la ciudad, oyendo lo cual don Rafael quiso ir a ver lo que pasaba, aunque Calvete le dijo que no lo hiciese, por no ser cordura irse a meter en un manifiesto peligro, que él sabía bien cuál mal libraban los que en tales pendencias se metían, que eran ordinarias en aquella ciudad cuando a ella llegaban galeras. No fue bastante el buen consejo de Calvete para estorbar a don Rafael la ida, y así le siguieron todos.
y en llegando a la marina vieron muchas espadas fuera de las vainas y mucha gente acuchillándose sin piedad alguna. Con todo esto, sin apearse, llegaron tan cerca que distintamente veían los rostros de los que peleaban, porque aún no era puesto el sol. Era infinita la gente que de la ciudad acudía, y mucha la que de las galeras se desembarcaba, puesto que el que las traía a cargo, que era un caballero veneciano llamado don Pedro Vique, desde la popa de la galera capitana amenazaba a los que se habían embarcado en los esquifes para ir a socorrer a los suyos. Mas, viendo que no aprovechaban sus voces ni sus amenazas, hizo volver las proas de las galeras a la ciudad y disparar una pieza sin bala, señal de que, si no se apartasen, otra no iría sin ella. En esto estaba don Rafael atentamente mirando la cruel y bien trabada riña, y vio y notó que, de parte de los que más se señalaban de las galeras, lo hacía gallardamente un mancebo de hasta 22 o poco más años, vestido de verde, con un sombrero de la misma color, adornado con un rico trencillo, al parecer de diamantes. La destreza con que el mozo se combatía y la bizarría del vestido hacía que volviesen a mirarle todos cuanto la pendencia miraba, y de tal manera le miraron los ojos de Teodosia y de Leocadia, que ambas a un mismo punto y tiempo dijeron: válame Dios, o yo no